capítulo 1, verso 1, dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada, la tierra estaba vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Nosotros creemos en la importancia de tener una relación y una comunión con Dios. Dios, al igual que nosotros, porque fuimos creados a su imagen y semejanza, es un Dios tripartite. No es que sean tres personas, pero Él es Dios, que es espíritu, que también se encarnó en su Hijo para salvarnos a nosotros de nuestros pecados, y también es el creador, el Elohim del mundo, del cielo, el Dios Padre, que lo conocemos como el Padre, pero es Elohim, es el Dios del universo, el Dios que lo hace todo, lo creó todo y que todas las cosas le pertenecen a Él. Ahora, ha habido diferentes manifestaciones de Dios en la tierra. Por ejemplo, en el principio vemos la manifestación del Dios creador, Dios creando los cielos, la tierra, Dios creando los animales, Dios creando la vegetación, Dios creando al hombre a su imagen y semejanza. Luego vemos la manifestación más poderosa de Jesús, de Dios, que fue Jesús en la tierra. El Dios hombre, era todo Dios, todo hombre, manifestado en la tierra, haciendo milagros, bendiciendo a la gente, preparando el camino, ¿verdad?, para la redención del universo, la redención del mundo. Ahora, en el Nuevo Testamento, en el libro de los Hechos, comenzamos a ver otra manifestación del carácter de Dios, o quién Dios es, que es Dios Espíritu. Cuando Dios se hizo, o cuando Dios envió a su Espíritu, a quien llamamos el Espíritu Santo, el Espíritu de Cristo, el Espíritu de Dios, como usted le quiera llamar. Hay muchos nombres que la Biblia le da al Espíritu Santo, pero en el Nuevo Testamento lo conocemos como el Espíritu Santo. Dios lo que hizo fue no estar limitado más por un cuerpo humano como lo estaba con Jesús, y ahora hizo disponible su presencia, hizo disponible su unción, hizo disponible su persona para que estuviese en su omnipresencia en la tierra con todos los hombres. Ahora, han habido diferentes manifestaciones que han provocado ese mover del Espíritu Santo en la tierra. La más común, o la primera que escuchamos, de la cual hablamos la semana pasada un poco, fue el día de Pentecostés, cuando los hombres se reunieron en un lugar a orar, a clamar por espacio de 10 días. Y dice la Biblia que se derramó un espíritu poderoso que se manifestó en la vida de aquellos 120 hombres que permanecieron en oración, y luego causó una transformación en la ciudad donde ellos se encontraban. Comienzo diciendo esto: Dios siempre hizo la tierra para que fuese un lugar donde su presencia fuese real. Cuando vemos aquí este primer verso, en el principio dice la Biblia, creó Dios los cielos y la tierra. ¿Qué hizo? Creó los cielos y la tierra. ¿Cómo estaba la tierra? La tierra estaba desordenada y la tierra estaba ¿qué? Vacía. La tierra estaba desordenada y estaba vacía porque no había aún orden de Dios ni presencia de Dios en la tierra. De hecho, Jesús nos enseña que realmente lo que sucedió fue que cuando Lucifer fue echado del cielo por causa de su gran rebeldía, dice la Biblia que Jesús un día le dijo a sus discípulos: yo vi al diablo, a Satanás, bajar del cielo como un rayo y caer en la tierra. Así que pudiéramos decir que antes de que el hombre estuviese en la tierra, antes de que la presencia de Dios y todas estas cosas estuviesen en la tierra, eso fue un lugar, o fue el lugar donde el enemigo, donde Satanás y sus ángeles cayeron cuando fueron despedidos del cielo. Y por eso, en ausencia de Dios y en presencia del enemigo, había desorden y había vacío. Yo aprovecho para decir que las cosas no han cambiado. Donde el Espíritu Santo no es bienvenido, y donde el Espíritu Santo no es atraído, y donde el Espíritu Santo no domina, entonces lo que habrá es una abundancia de vacío y una abundancia de desorden. ¿Por qué necesitamos un mover del Espíritu Santo en la tierra? Porque el hombre ha ignorado la presencia del Espíritu Santo por décadas, por siglos, por años, y lo que ha causado ha sido un vacío y un desorden en la tierra. Todo desorden y todo vacío en tu vida es una ausencia de Dios en esa área. Voy a repetir eso otra vez por este lado mejor. Todo vacío y todo desorden en tu vida y en mi vida es el resultado de un vacío o una ausencia del Espíritu Santo en esa área de tu vida. Si hay un vacío en tu matrimonio, un desorden en tu matrimonio, invita a tu Espíritu Santo a que actúe en él.
Si hay un desorden y un vacío con tus hijos, apela al Espíritu Santo para que Él venga y revolotee. My God. Ya conmigo, revolotee. Yo sé que es una palabra grande, pero hoy es domingo y se usan palabras grandes. Literalmente, cuando ese verso dice y el Espíritu Santo se movía sobre la faz de la tierra, sobre la faz de las aguas, está diciendo, cuando tú buscas esa palabra original, es la palabra revolotear. Pero esa palabra revolotear es mucho más que simplemente un pájaro que está, o una paloma que está revoloteando por encima de las aguas. No, la descripción original es la descripción que sucede cuando una gallina está incubando o empollando un huevo. O sea, el Espíritu Santo se está posando sobre la tierra, revoloteando, está incubando lo que Dios va a hacer en la tierra. La próxima vez que se utilizó esa referencia en la Biblia fue cuando la Biblia dice, y el Espíritu de Dios vino sobre María y puso en su vientre la semilla del Padre. Cuando dice la Biblia que posó, que cayó, hizo sombra sobre ella, es la misma palabra, el mismo pensamiento, la misma idea de lo que sucedió en Génesis capítulo 1, verso 1. El Espíritu Santo de Dios estaba revoloteando, hizo sombra sobre María y puso en su vientre la semilla del Padre. Esa semilla no tenía nada de María. María simplemente fue un vientre. Simplemente fue un vientre. Hoy en día algunas personas que no pueden tener hijos piden un vientre prestado, ¿verdad? Y ese huevo es fecundado fuera del vientre y los doctores lo ponen en el vientre. No tiene nada de la madre que lo carga. Es todo padre y todo madre. El vientre simplemente es un portador. Bueno, Dios inventó esa tecnología antes de que el hombre la descubriera. Porque lo que hizo Dios con María fue tan y tan poderoso que dice la Biblia que puso en su vientre ya un bebé, un huevo totalmente fecundado y no tenía mamá, simplemente tenía el Padre. Por eso es que Jesús es todo Dios y todo hombre. ¿Están conmigo? Ahora, el principio es que cuando el Espíritu Santo revolotea, cuando el Espíritu Santo hace sombra sobre tu vida, hace sombra sobre la iglesia, hace sombra sobre un país, Él va a comenzar a arreglar cosas desordenadas, va a comenzar a llenar espacios vacíos y también va a empezar a poner en el vientre espiritual de los hombres sueños y visiones y propósitos que solamente Él puede poner ahí. Alguien dice amén. Necesitamos un mover del Espíritu Santo. Dice que se movía sobre la faz de las aguas. Todavía no había tocado tierra. Todavía estaba simplemente revoloteando, incubando el propósito, el plan, esperando. ¿Esperando qué? Bueno, el próximo verso dice, y dijo Dios. ¿Qué hizo Dios? Dijo, sea la luz. Interesante. Mi pastor, mi padre espiritual, el apóstol Naún Rosario, que va a estar con nosotros en octubre, no se lo pierda. Anuncio pagado. Octubre 10 y 11, miércoles y jueves a las 7:30. Nadie se puede perder esta visita apostólica de mi papá. Él es un maestro de profesión, es un profesor de español. Y él dice, si yo fuese a escribir la Biblia como profesor, yo sencillamente hubiese puesto al principio, en el principio dijo Dios, 2 puntitos, y después una lista numérica, 1, sea la luz, 2, tal, 3, tal. Pero Dios no lo hizo de esa forma. Para todo lo que Dios creó, nos dejó saber que se requirió una palabra diferente. Y dijo Dios, sea la luz. Y dijo Dios, ¿qué hizo? Él dijo Dios. Y luego dijo Dios, sea la expansión del cielo y de la tierra. Y dijo Dios, creamos al hombre a su imagen y semejanza. Y dijo Dios, para todo lo que Dios creó, Él nos dejó entender que Él habló. Hebreos 11 nos dice, por la fe entendemos haber sido constituido el universo entero por la palabra. ¿Por qué? Por la palabra. Si tú quieres experimentar y ver cosas en tu vida que aún tú no has visto, ¿sabes lo que tú necesitas? Una palabra. Diga conmigo, yo necesito una palabra. Yes. Si Dios, creador, si Dios todopoderoso, omnipotente, omnipresente, utilizó la palabra para crear, entonces nosotros, como sus hijos,
también utilizamos la palabra para hablar cosas. Ahora, ¿qué sucede? Cuando Dios dijo sea la luz, ¿ves? Él estaba haciendo una manifestación de lo que Él era, porque Dios es luz. Sí, sí, en el principio Él dijo sea la luz. ¿Y qué sucedió? Ese Espíritu Santo, que es el ejecutador de la palabra de Dios en la tierra, se movió, porque ya le estaba sobre la faz de las aguas. ¿Y qué hizo cuando Dios habló la palabra? El Espíritu se mueve encima de la palabra. Y dijo Dios, ¡zum!, y fue la luz. El Espíritu Santo se encargó de crear y de hacer, de ejecutar el mandato del Señor. Allá nos lo explica en el libro de Juan cuando dice: en el principio era el verbo era Dios, y el verbo era, o la palabra era con Dios, y vimos su gloria como la del unigénito. O sea, ahí vemos la manifestación completa de todo lo que Dios es: Padre, Hijo, Espíritu Santo, Elohim, Jesús y Rúa, que es la palabra que se le llama al Espíritu. Aliento de Dios, viento de Dios. Nada tenía vida hasta que el Espíritu Santo lo vivificó. ¿Se acuerda cuando Dios creó al hombre? Dijo: hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Le dio un cuerpo, le dio nariz, le dio cabeza, le dio órganos, le dio todo. ¿Y sabe lo que dice la Biblia? Que vio Dios que el hombre no tenía vida. ¿Y qué hizo? Tomó de su aliento y sopló sobre el hombre. Y dice la Biblia: y el hombre se convirtió en un espíritu viviente, en un alma viviente. El Espíritu Santo fue lo que trajo la vida. Entonces, si vemos todo esto en la descripción del proceso de la creación y cuán importante e indispensable era la presencia del Espíritu Santo en la tierra, tenemos que entonces deducir que la tierra fue un lugar hecho para que el Espíritu se moviera. Y si ese es el caso, que la tierra es un lugar hecho y creado para que el Espíritu Santo se mueva y ejecute la voluntad de Dios, el plan de Dios, ejecute la palabra de Dios, el propósito de Dios, entonces nosotros como iglesia tenemos que asegurarnos de tener una comunión, una oración, una petición para que ese Espíritu Santo siga moviéndose en la tierra como Dios lo planificó, para que la tierra pueda ser completada en Dios hasta que Jesucristo regrese por su iglesia. La tierra necesita un mover del Espíritu Santo, porque la tierra fue creada. El hombre fue creado para hacer un templo. Fue creado para que Dios lo habitara. Fue creado para que Dios estuviese en él. Y nosotros como iglesia debemos regresar a ese tipo de mentalidad de que nosotros no simplemente queremos existir con Dios presente. Fue lo que profetizó aquel ángel cuando se le apareció a María antes de que ella fuese embarazada por el Padre. Dice la Biblia que le comentó el ángel y le dijo: y vendrá y se llamará Emanuel. ¿Sabe lo que significa la palabra Emanuel? Dios con nosotros. O sea, la voluntad de Dios nunca ha sido que el hombre viva sin Dios. Y tenemos un grave problema cuando el hombre insiste en vivir sin Dios. ¿Y qué tiene que ser la iglesia? La iglesia tiene que regresar, número uno, a entender que ella no puede existir sin Dios. Porque hoy en día es muy fácil existir como iglesia sin Dios. Es muy fácil tener actividad, tener programas, tener esto, tener aquello, lo otro, y que Dios no esté presente. Pero yo no sé usted, yo no quiero ser simplemente la tierra sin que el Espíritu esté revoloteando sobre ella. Yo no quiero ser el vientre sin que el Espíritu venga a concebir en mí una visión y un plan de parte del Señor. Yo quiero que el Espíritu Santo caiga sobre nosotros como así lo prometió la palabra. Aleluya. Alguien dice amén. La promesa del Señor fue que vendrían días donde yo derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Esa fue la promesa del Señor en el libro de Joel. Cuando se manifestó poder del Espíritu Santo como lo hizo en el capítulo 2 del libro de los Hechos en el día de Pentecostés, dice la Biblia que Pedro se acordó de esa profecía en el libro de Joel. Y cuando se levantó a predicar, de eso predicó y dijo: no, nos dijo el Señor a través del profeta Joel que en los postreros días se derramaría del Espíritu sobre toda carne. Allá en Isaías la Biblia nos declara que hay una gloria, que hay un poder que caerá sobre la tierra y toda carne la verá. El que cree y el que no cree. El que lo entiende y el que no lo entiende. Porque hay un mover del Espíritu Santo que no tiene que ser entendido. Simplemente tiene que ser recibido.
Y cuando tú lo recibes, ¿sabes lo que sucede? Entonces se manifiesta eso que dicen en Hechos 11, en Hebreos, 11:3. Por la fe entendemos. Hay cosas que yo no entiendo cómo Dios las va a hacer, pero yo le garantizo que Dios sí la va a hacer. Alguien dice amén. El Espíritu Santo llega a lugares donde hay gente hambrienta por Él. Él no llega necesariamente porque tengamos la teología correcta o la doctrina correcta, necesariamente no. Siempre y cuando nuestra doctrina y nuestra teología tenga a Jesús en el centro y no se esté desviando de los principios que ya están claramente establecidos en la palabra del Señor. No todo el mundo va a ver las cosas de la misma forma, pero hay un lugar donde nos podemos reconciliar. Cuando venga el Espíritu Santo, el bautista se va a reconciliar con el pentecostal. El pentecostal se reconcilia con el metodista. El metodista se reconcilia con el episcopal, el presbiteriano. Y la gente de fe se reconcilia con todos. ¿Por qué? Porque hay un lugar donde nos podemos encontrar. Y no es en el lugar de simplemente detallitos que no tienen nada que ver, no tienen peso eterno en la vida. No tiene nada, no tiene peso eterno en la vida eterna. Pero hay un lugar donde sí nosotros como creyentes podemos reconciliar quizás nuestras diferencias culturales, nuestras diferencias de opiniones. Es el lugar donde todos necesitamos un mover de Dios que llegue a la tierra. Se necesita alguien que a través de la palabra traiga luz para que el Espíritu Santo se pueda mover sobre la faz de la tierra. Habacuc nos promete que la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Dios. Yo no sé, pero yo estoy desesperado. En un buen sentido de la palabra, estoy desesperado para que el Espíritu Santo ya no sea el Dios ausente en nuestro país, sino que sea el Dios activo, sea el Dios que los hombres aman, sea el Dios que los hombres buscan, sea el Dios que los hombres necesitan. Gloria al Señor. Levanta tus manos ahí donde tú estás y diga conmigo: te necesito, Espíritu Santo. Necesito un mover de tu Espíritu. Amén. Dar un aplauso a Cristo si puede. Necesitamos un mover del Espíritu Santo para que Él se pose sobre nuestras vidas y familias con poder y gloria. Nuestras familias necesitan que el Espíritu Santo se pose sobre ellas. ¿Sabes qué es lo interesante? Y esto obviamente simplemente estadísticas, nadie cae en condenación y culpa si usted ha pasado por esto. Pero las estadísticas nos enseñan a nosotros que los problemas familiares no son diferentes en una persona que no es de fe a una persona que es de fe. Las estadísticas nos enseñan que la gente dentro de la iglesia se separan, sus familias se separan, se divorcian en la misma velocidad o en la misma porcentaje de la gente que no tiene a Jesús, que no tiene fe en Dios. Eso nos indica a nosotros que aparte de casos radicales, casos peculiares, la iglesia no ha hecho quizás un buen trabajo en enseñar, o quizás no hemos hecho un buen trabajo en llamar al Espíritu Santo a que venga a nuestras familias y se pose con poder sobre nuestras familias para que esas diferencias, esos vacíos y esos desórdenes puedan ser arreglados. Es interesante que porque yo simplemente lea la Biblia y vaya a la iglesia todos los domingos no me garantiza que tenga victoria en todas las áreas de la vida. Se requiere algo más. Se requiere la fuerza activa de Dios en nosotros. Se requiere que Dios no sea simplemente una ideología, que no sea simplemente un pensamiento, una cultura o una religión, sino que la realidad de Dios esté activa y manifestándose en la vida de nosotros de domingo a domingo, 24 horas al día, 7 días a la semana, 365 días al año y 52 semanas al año. Y si a usted le gusta las quincenas, porque es cuando cobra, entonces son 26. Alguien dice amén. Pero ¿qué pasa? Que la gente llega a la iglesia, tienen a Dios, se ponen a Dios como si fuese una pieza de ropa mientras llegan al culto, y cuando salen del culto se la quitan y la dejan en el closet o en el baúl del carro al lado de la Biblia. Alguien diga aucha.
No, pastor, yo siempre cargo mi Biblia porque la cargo en el teléfono. Ahora es diferente. Pero antes la gente se bajaba, salía de la iglesia y si no la ponía en el baúl, la ponía en la parte esa de arriba, entre la última silla de atrás y la ventana. Y cuando tú ibas manejando, veías todas las Biblias cogiendo sol. Tenían un sontán. ¿Por qué? Porque no hemos entendido que servir a Dios es mucho más que simplemente aparentar que le estamos sirviendo en una congregación, sino que Dios se quiere ser real en tu vida. Moisés lo entendió y cuando lo entendió, él dijo: yo no doy un paso si tú no vas conmigo. Prefiero ser un esclavo aquí en Egipto contigo que ser un libre en la tierra prometida sin ti. Aleluya. ¿Por qué Pablo pudo continuar la obra maravillosa que Dios le seguía encomendando aún desde los calabozos más profundos? Porque él siempre llevaba a Dios. Dios era real aún en la prisión. Dios era real aún en las dificultades de la vida. Por eso yo le estoy pidiendo al Señor que ese Espíritu Santo, que su Espíritu Santo se pose sobre nosotros con poder y gloria, que se pose sobre mi vida, que pose sobre mi familia y también que pose sobre nuestro país. Dios no ha terminado con Estados Unidos. Yo dije que Dios no ha terminado. No le crea todas esas profecías de Facebook que están llamando destrucción a países por las reglas, por las leyes que se establecen. Mire, yo le voy a decir una cosa: esas profecías no son del Señor. Estamos en espacio y tiempo de misericordia. Si Dios quisiera traer juicio, Sodoma y Gomorra se hubiera repetido ya. Estamos en tiempos de gracia, en tiempos de misericordia, y el propósito de Dios no es asesinar y acribillar a un país, y mucho menos un país que ha sido responsable por cientos de años de llevar el evangelio a la mayor parte de las naciones del mundo. Que América necesita regresar a Dios, amén. Que América ha tomado decisiones y leyes que nos ha separado de Dios, amén. Pero yo soy de los que creo que si Dios encuentra a uno que se para en la brecha, Él tendrá misericordia y hará algo sobrenatural. Y en vez de estar profetizándole juicio a la gente, en vez de estar profetizándole destrucción a la gente, empecemos a profetizar un avivamiento. Empecemos a profetizar que se levanta una generación de intercesores. Empecemos a profetizar que este evangelio será predicado en las 4 esquinas de esta nación y Jesús será levantado. Aleluya. La gente es ignorante. Y más ignorantes son los que repiten esas boberías. Vieron que venía un huracán categoría 5 de los más peligrosos que ha habido en la historia, y ya empezaron a profetizar que Dios iba a destruir a Puerto Rico. Y el huracán ni pasó por Puerto Rico. ¿Cómo Dios va? O sea, por favor. Ahora, la razón por la cual necesitamos un mover del Espíritu Santo que traiga salvación y que traiga refrigerio y que traiga avivamiento es para que cuando venga el tiempo de juicio, más sean los que se van al cielo que los que se quedan en la tierra. Sean más los que van a estar permanentemente con el Señor. Pero ¿sabes cuál es el problema? El problema es que como no hay un hambre y una verdadera presencia del Espíritu Santo, entonces hemos perdido visión. Hemos perdido propósito. Hemos perdido el conocimiento de que Dios puede hacer todas las cosas. Por eso yo le pido al Espíritu Santo que se pose sobre nosotros y que haga sombra sobre nosotros para que nos dé visiones y propósitos en Él. Para que no tengamos que vivir, gente no tenga que vivir sin propósito, sin visión. Ahora, ¿qué hace una persona con visión? Una persona con visión ve una necesidad y le encuentra una provisión. Alguien dice amén. Vamos a pensar en el mundo natural. En el mundo natural se dice que si usted piensa abrir o ser un empresario y abrir un negocio, si usted quiere tener éxito, su negocio tiene que resolver un problema. Si tu negocio no resuelve un problema, entonces tú no tienes demanda. Y si no tienes demanda, te vas a morir de hambre. El negocio tiene que resolver un problema, o por lo menos proveer una necesidad. Donde no hay una necesidad, entonces tu negocio no tiene longevidad, no tiene largura de tiempo. Ahora, movamos esa mentalidad natural a la espiritual. Cuando Dios pone una visión en tu vida, cuando Dios pone un propósito en tu vida, tu propósito y tu visión debe solucionar un problema espiritual.
Si es un ministerio de niños, tu problema, tu visión para los niños debe proveer una solución para el problema de que niños andan sin Jesús en su corazón. O lo que sea. Si tu visión es simplemente, o sea, servir o hacer un área o lo que sea, ¿qué problema está solucionando? Porque toda visión y propósito busca un problema para solucionar. La gente que no tiene visión se queja del problema. Los que tienen visión le buscan la solución al problema. Diga conmigo, yo voy a encontrar soluciones. Hay varias cosas que hace alguien que no tiene visión. Se queja del problema y se convierte en el problema. Pero cuando el Espíritu Santo está sobre ti, tú estás constantemente visionando. El libro de los Salmos nos dice que tú puedes mirar una ciudad en ruinas y ya verla reedificada. Tú puedes ver piedras y ruinas y mirarlo y decir, wow, de aquí yo puedo sacar algo. Hay gente que tiene esa habilidad aún para cosas naturales. Yo tengo un familiar que compró una casa y cuando compró la casa que yo fui a verla, yo dije, aquí yo no viviría ni que aunque me pagaran por vivir ahí. Pero él veía ahí una joya, él veía ahí una cosa maravillosa. Yo no lo veía. No lo veía. El piso estaba podrido, las columnas de abajo estaban podridas, la casa se le estaba cayendo en canto. Estaba fea. A los meses regresé y ya me gustó la casa. Porque hay gente que tiene una visión para ver algo desordenado y decir, Dios me va a dar la habilidad para traer orden a esa área de tu vida. En este caso era algo natural, pero tú puedes hacerlo con tu propia vida y con lo espiritual. No empieces a mirar los desórdenes como problemas o como causantes de desánimos. ¿Sabes por qué hay tanta gente deprimida y desanimada? Porque no tiene visión. Porque ven su problema como un gigante. Todos los soldados de Saúl vieron a aquel gigante y lo vieron como un problema que no tenía solución. Le tenían miedo. Pero cuando David llegó allí simplemente con unas piedritas y una canasta de comida, miró el problema y dijo, esto cae fácil. Esto no nos vamos a tardar 2 semanas más con este man. Lo vamos a tumbar ahora. En el nombre de Jehová, Dios de los ejércitos, yo vengo contra ti. Y tiró la piedra. No menosprecies lo que Dios ha puesto en tu bolsita. Que aparentemente no parece ser mucho, pero con el poder del Espíritu Santo es más que suficiente para tumbar todo gigante. Por eso lo necesitamos a Él. Por eso necesitamos el poder. ¿Cuál es la diferencia entre David y todos los demás soldados, incluyendo sus 7 hermanos que estaban en la línea de batalla? ¿Sabe de dónde llegaba David? De un encuentro con Samuel, donde puso la redoma de aceite sobre él y le dio una unción para resolver problemas de naciones. No estaba en el oficio, pero tenía la unción. Puede ser que tú no tengas el título en algún área, quizás en tu trabajo. Quizás tú no tengas la autoridad en un área en la vida, pero porque tienes la unción, porque tienes la gracia, porque tienes el poder del Espíritu Santo en tu vida, tú tienes unas piedritas en tu bolsa que nadie tiene. Tienes una sabiduría en tu mente que nadie tiene. Tienes una palabra de Dios que nadie tiene. Que el Espíritu Santo te dé visión. Y que esa visión se convierta en un propósito para tu vida y para tu familia. Necesitamos un mover del Espíritu Santo para que la luz de Dios se manifieste en toda área de tinieblas en nuestras vidas, en nuestra familia, en nuestra ciudad y en nuestro país. Mire bien las categorías que le he dado a todos estos puntos. Personal, ciudad, local, nación y hasta mundo. ¿Por qué? Porque la promesa del Señor fue: recibiréis poder y me seréis testigos en todas esas áreas. En Judea, en Samaria, y hasta todos los confines de la tierra. Dios le dio una palabra a esos discípulos para resolver problemas y situaciones en todas las áreas de su vida. Yo estoy orando por un mover del Espíritu Santo que traiga luz a áreas de tinieblas. Porque todos tenemos un área, o 2, o 20, algunos 100, que todavía no tiene luz, que todavía está en oscuridad de tinieblas. Aún en nuestro país, aún en nuestra nación, aún a nivel de iglesia. ¿Qué necesitamos entonces? Que venga un mover del Espíritu Santo y que traiga claridad, que traiga luz a todas esas áreas donde realmente no se ha visto aún una manifestación o no se ha visto la gracia de Dios manifestada. Que toda área de tu vida
espíritu, alma y cuerpo sea hallado irreprensible para la segunda venida de Jesucristo. Necesitamos un mover del Espíritu Santo para que áreas de esterilidad, escúchese bien, áreas de esterilidad en nuestras vidas puedan fructificar. ¿Qué son áreas de esterilidad? Áreas que no están produciendo. Áreas que se han quedado sin fruto. Que por más que tú has tratado de echar para adelante y le pones el pie al acelerador, no te mueves. Quizás para algunos es en sus finanzas. Quizás para otros es en sus matrimonios. En su matrimonio no está produciendo, está estéril, se está muriendo o ya está muerto. Quizás es, no sé, puede ser cualquier área de tu vida donde no hay vida, donde no hay producción, donde no hay fructificación. Si lo primero que hizo el Espíritu Santo en la tierra fue darle vida al hombre, pues entonces yo confío y creo que el Espíritu Santo puede venir a tu vida y dar vida y cambiar la esterilidad en las áreas donde hay esterilidad para que tú puedas fructificar. ¿Qué va a hacer el Espíritu Santo? Bueno, Jesús dijo que cuando el Espíritu Santo viniese, Él nos recordaría a nosotros todas las palabras. Nos recordaría la palabra de Dios, lo que había salido de su boca. ¿Cómo el Espíritu Santo trae fructificación y vida a tu vida? Te va a dar la palabra que tú necesitas para traer orden a esa área. Esta Biblia es esto es un tesoro. Hay de todo. Si el problema es una esterilidad en las finanzas, hay principios. No solamente de siembra y cosecha, eso es una cosa, pero también hay principios de administración, de sabiduría, que el Espíritu Santo nos puede dar, que nos puede enseñar, que nos puede instruir para que todas las áreas de mi vida fructifiquen. Si hay algo que a Jesús no le gusta, es la esterilidad. ¿Recuerda cuando Jesús le pasó por el lado a la higuera? Y dice la Biblia que vio que la higuera estaba seca, no había higos para él comer, él tenía hambre. ¿Y qué hizo Jesús? Miró aquella higuera y le dijo, acaba y sécate de una. Porque si existes para no producir, mejor que seas desarraigada y que ahí podamos sembrar algo que sí produce. Ese Dios es radical. Se los enseñó a sus discípulos también cuando les dijo, toda rama que no está conectada a la vid verdadera se va a secar, no va a dar fruto. Mejor córtela y échala afuera para que tan siquiera ahí pueda retollar. Estaba viendo, en Puerto Rico hay una isla que se llama Culebras y estaba hablando un agricultor, un hombre que tenía grandes sembrados y el reportero le preguntaba, ¿qué daños tuviste? Y él no, realmente la casa quedó intacta. Culebra fue una de las áreas que más se afectó en Puerto Rico por el huracán. Y entonces él dice, pero perdí toda mi vegetación, todos estos montones de plátanos, mira, matas, y ponían ahí las matas de plátanos, los palos de mango, todo lo que él tenía en su pequeña finca. Y el reportero le pregunta, bueno, ¿y qué vas a hacer ahora? ¿Sembrar de nuevo? Y él dice, no, yo pico lo que se dañó para que retolle de nuevo. O sea, hay un poder regenerador. Cuando tú estás conectado a una fuente, my God, usted me está oyendo. Hay un poder regenerador cuando tú estás conectado al Espíritu Santo, que aún esas áreas que aparentemente están secas o han sido destruidas por un huracán espiritual, Dios puede venir y tú, mira, seas así, ¡shum!, cortarla para que retolle. No tengas miedo cuando Dios te quiere cortar. Sí. Porque todo el mundo quiere estar feliz, acepten en la mano, estamos en victoria. Pero hay veces que Dios tiene que coger el hacha. Y mire, ¡shum!, y eso duele. Pero ¿sabes qué? Amén, la hermana dice mucho. Escuche, pero ¿sabe lo que sucede cuando Dios toma el hacha y la pone ahí y mire, y corta? Al poco tiempo ya tú empiezas a ver el retollo. Al poco tiempo tú empiezas a ver que Dios te está llevando a una aceleración. Pasaste 5 años secos, ahora vas a pasar nada más que 5 semanas y ya tienes un fruto por ahí que te está saliendo. 5 minutos y ya sientes una gracia nueva sobre tu vida. ¡Aleluya! Que el Espíritu Santo caiga y se manifieste sobre nosotros para que todas esas áreas secas sean podadas, sean eliminadas y que podamos ver el fruto de Dios en nuestras vidas. Aleluya. ¿Qué pasa? Que cuando hay esterilidad y cuando hay áreas donde no hay fructificación, entonces vienen circunstancias negativas a nuestra vida. Por eso mi próxima petición y oración es que
veamos un mover sobrenatural del Espíritu Santo para que podamos concebir ideas creativas que puedan cambiar nuestras circunstancias negativas. Usted oyó lo que yo dije. Le voy a explicar algo acerca del Señor y acerca de muchos cristianos. Muchos cristianos están orando y creyendo y están sentados en una banca esperando que Dios venga y lo haga todo por ellos. Mire, yo lo he visto por años. Hermano, ¿cómo está? Aquí, esperando en Dios. Como tres en un zapato y en el medio, pero a Dios sea la gloria. Me acuerdo a la antigua cuando ponían la gente, ay, los cultos de testimonio, qué largos eran. Y viene la gente a testificar, hermano, para la gloria de Dios, el diablo vino, me dio un cáncer. El diablo vino y me dejó sin dinero, me divorcié, se me murió un hijo, pero todo sea para la gloria de Dios. Yo quiero testificar que estoy aquí en pie esperando en Dios. Jesucristo. Eso no es un testimonio. Eso es una tragedia. Y muchas veces estamos sentados esperando la vida de oración de muchos cristianos. Esperando. Y pasa 5 años y todavía los ves en el mismo sitio. Hermano, ¿y usted qué hace? Esperando en el Señor. Esperando en el Señor. Y suena espiritual. Suena bonito. Suena como que es la persona de más paciencia del universo. Pero ¿sabe lo que dice la Biblia? Como el hombre piensa en su corazón, así es él. Y tú puedes orar, hablar más en lenguas que una cotorra. Te puedes leer la Biblia de tapa a tapa todos los años, pero si tú no permites que la palabra del Señor cambie tu mentalidad, querido, desafortunadamente serás el mismo para siempre. Pero Dios todo lo puede, pero Dios te va a usar a ti. Él mismo te prometió, yo voy a hacer mucho más abundantemente de lo que tú pides y de lo que tú entiendes según el poder que actúa en ti. No, en el cielo, ya el cielo actuó. El cielo no puede hacer más de lo que ya hizo por ti. El cielo te envió a Jesús, te lo puso en una cruz, lo mandó al infierno, le quitó las llaves de la vida y la muerte a aquel que las tenía, se resucitó el tercer día y ahora te dio las llaves a ti. No busques que Dios abra puertas cuando ya Él te dio la llave. Ábrela tú. Diga conmigo, la voy a abrir yo. That's right. Cambia tu mentalidad y en vez de estar orando tu problema, en vez de estar orando tu crisis, en vez de estar orando, Señor, dame soluciones, Señor, dame ideas. Ahora mismo yo declaro que yo recibo la mente de Cristo. Yo declaro que mis pensamientos se alinean a la palabra del Señor. Y de repente, Dios empieza a depositar en ti visión, empieza a depositar en ti pensamientos, ideas que son implementables, que tú sabes que son del Señor. Y cuando las implementas, cuando actúas sobre ellas, te dan resultados en 5 días que no has podido conseguir en 5 años. Porque es un pensamiento de Dios. Isaías dijo, mis pensamientos son más altos que los tuyos. Mis caminos son más altos que los tuyos. Búscalos. Búscalos. Cuando el hombre piensa en su corazón, ¿qué va a hacer Dios entonces? Dios va a cambiar nuestra mentalidad. Yo le oré al Señor que con un mover del Espíritu Santo la mentalidad de algunos sea totalmente transformada. Porque cuando nuestra mentalidad cambie, entonces algo grande puede suceder. Yo prediqué un mensaje hace años, lo prediqué en el DF, en México. Y se titulaba lo siguiente, piensa en grande para que veas cosas grandes. Y tampoco es un poder metafísico de eso de la mente. No, es los pensamientos de Dios. Romanos nos dice a nosotros, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que puedas comprobar cuál es la voluntad de Dios buena, agradable y perfecta. Dios te dio una mente, no es para cargar pelo. En algunos casos ya no puede, pero no es para eso. ¿Sabes para qué es? Para tener y recibir los pensamientos de Dios.
No hay un ser creado que tenga una computadora tan avanzada como la que nosotros tenemos. El poder que Dios puso en esta cabeza es algo sobrenatural. Cuando lo combinamos con el poder del Espíritu Santo y los pensamientos de Dios, entonces somos ilimitados. Alguien diga gloria a Dios. Que venga un mover del Espíritu Santo. Que nos dé la fe. Que nos dé una fe para hablar, decretar, declarar, confesar la palabra que produce la provisión de las cosas que necesitamos, las cuales podemos extraer del reino de Dios. Escuche esto bien. Cuando Dios le habló a Moisés sobre este principio, el cual luego Pablo lo explotó, o sea, con la revelación del Espíritu Santo, de la fe y de la gracia, Pablo lo llevó a otro nivel. Pero cuando Dios le dijo a Moisés la primera vez: Moisés, muy cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón, para que nadie diga cómo cruzaré al otro lado del mar para recibirlo, o cómo subiré al cielo para encontrarlo. Dios le dijo a Moisés: muy cerca de ti está la palabra. ¿En dónde? En tu boca y en tu corazón, para que se cumpla. Allá en Romanos 10, Pablo nos explotó ese principio. Hablando acerca de la palabra de fe, de cómo produce salvación, cómo produce cosas maravillosas. En Proverbios 18, Salomón, el hombre más sabio de la tierra, nos enseñó el poder maravilloso de la palabra. Jesús le dijo a sus discípulos: mis palabras son espíritu y mis palabras son vida. Quiere decir que hay un poder sobrenatural que cae sobre tu vida cuando tú empiezas a recibir una fe sobrenatural para confesar bien la palabra del Señor. ¿Sabes por qué mucha gente no tiene fe? Porque yo le hablo bonito aquí, le doy la palabra, pero su boca es tan negativa que cuando salen de aquí matan la semilla de fe que recibieron. Tengo un dolor de cabeza que me estoy muriendo. Hermana, cambie su confesión. Este nene me va a matar de un ataque al corazón. Hermana, cambie su corazón. Aquí estoy más pelado. Pelado para el puertorriqueño es que no tiene dinero. Estoy en bancarrota. Estoy como la viuda a comerme la última torta a ver si me muero. Y quieren prosperar así. Quieren echar hacia adelante así. El poder de la vida y de la muerte está en tu lengua, en tu boca. El rey lo entendió tanto, David lo entendió tanto, que un día él dijo, mi lengua es pluma de escribiente muy ligera. O sea, él entendía que mientras él hablaba, él estaba escribiendo su destino. Cuando Dios le dice a Moisés: muy cerca de ti, en tu boca y en tu corazón, para que se cumpla en tu boca y en tu corazón. De la abundancia del corazón, ¿qué abunda en tu corazón? Porque si es la presencia del Espíritu Santo, si es la palabra de Dios, tu boca tiene que hablar lo que en tu corazón abunda. Empieza a cambiar tu confesión. Y yo sé que en algunas de nuestras culturas hablar mal es simplemente frases. Y yo entiendo lo que son frases, pero ¿sabes qué? Satanás no respeta frases. Tampoco respeta cultura. Él simplemente está esperando una oportunidad, como león rugiente, buscando a quien devorar, para que en el momento que tú digas que te vas a morir, ¡zum! Aquí fue. Empieza a hablar vida. Yo me monto en un avión y yo le hablo vida a ese avión. Lo primero que yo hago cuando voy a entrar es que le pongo la mano así por el lado, y la gente piensa que uno no se quiere caer, pero yo lo que estoy haciendo en el nombre de Jesús. Te me quedas allá arriba. Te me quedas allá arriba. Y cuando tú empiezas a utilizar la palabra, que fue lo que Dios utilizó en el principio, tú vas a empezar a ver resultados diferentes en tu vida. Espíritu Santo, enséñanos a hablar. Enséñanos a confesar correctamente. Sigue diciéndole a ese nene desobediente, malcriado, sigue diciéndole que va a ser un criminal, que va a hacer esto, que sabe lo que va a pasar. No te sorprendas cuando tengas que ir a la cárcel a visitarlo, porque eso lo creaste tú. Aleluya. Hable diferente. Si sus hijos tienen situaciones de comportamiento o de aprendizaje, empieza a hablarle. El pastor Naisa, que
es uno de mis mejores amigos en Chicago, tuvo un problema serio por muchos años, porque una maestra en segundo grado le decía que él era un bruto en un colegio cristiano privado. Y le decía bruto, 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 bruto. Y cada vez que él no hacía algo bien, bruto. Y cada vez que no entendía algo, nene, pero tú eres bruto. ¿Y sabe lo que sucedió con un nene de segundo grado? Se memorizó en su mente y en su corazón que él era bruto. Pasó años luchando con malas notas. Pasó años luchando con una mentalidad de que era bruto. Entró a la universidad, a Columbia University, a estudiar comunicaciones, todavía luchando con esos complejos de pensar que era bruto. Es uno de los técnicos más salvajes que yo conozco. En sonido, televisión, edición, cámaras, todo. No era bruto. Pero la palabra que oyó le puso una imagen en su interior. Y el papá tuvo que luchar con esa palabra. Los papás tuvieron que hablarle. Tuvieron que profetizar sobre él todos los días. Tú eres un muchacho inteligente, tú vas a echar hacia adelante, tú vas a ir a la universidad. No, papi, yo no puedo. Tú vas a ir, dije, y vas a estudiar, y lo vas a hacer, y te vas a graduar bien, y vas a lograrlo, y vas a tener éxito. Empieza a hablarle positivo. Busque la ayuda que necesita sus hijos. Yo no creo en eso de que por fe lo voy a dejar aquí con todos los problemas habidos. No, yo no creo en eso. Yo creo que usted busca la ayuda que usted necesita, pero usted empieza a profetizarle. Declaro ahora mismo que un día no vas a necesitar ese medicamento. Declaro ahora mismo que un día no vas a necesitar esa tutoría. Declaro que algún día no vas a necesitar ese cuidado espiritual especial. Pero mientras tanto, no es falta de fe, sería negligencia. Y Dios no nos llamó a ser negligentes. Alguien diga amén. Santo el Señor. Y ahí cabe muy bien mi último punto. Que el Espíritu Santo venga y se mueva sobre la tierra para que traiga sanidad, traiga restauración a todo lo que el mundo, la vida y Satanás ha dañado. Dios es un experto en restaurar y sanar. Hechos nos dice a nosotros cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y este anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo. Yo estoy declarando que hay áreas en tu vida que necesitan sanidad y que ese mover del Espíritu Santo venga y la sane. No creo en estar resucitando muertos, pero si hay áreas en tu vida donde tú, déjame parafrasear eso mejor, creo en la resurrección de entre los muertos, pero no creo en la resurrección, de estar resucitando muertos, estoy hablando de cosas del pasado. Sé que hay cosas que suceden en el pasado que traen grandes heridas. Dios quiere sanarlas para que tú no sigas trayéndolas a memoria y no sigas siendo una víctima de ellas. Hay condiciones físicas que no tienen otra solución más que Dios te sane. Dios quiere sanar esas cosas. Hay áreas destruidas en tu vida que quizás necesitan restauración. Dios quiere traer restauración a esas áreas de tu vida. Dios es un Dios de restauración. En esta iglesia no vamos a permitir que a nadie se le ponga una etiqueta de fracaso por decisiones del pasado o por cosas que sucedieron en el pasado. Jesús miró a una señora que era una ramera y le dijo: yo no te condeno. No te condeno, te voy a perdonar, te voy a levantar, te voy a sanar. Pero Dios es el Dios de muchas oportunidades. Si tú las aprovechas, Él te levanta. Si tú las aceptas, Él te sana. Si tú lo recibes, Él te restaura. Porque ese es el Dios a quien yo le sirvo. Alguien dice amén.